Bienvenidos a Aventuras Históricas. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conmovedoras y profundas del Antiguo Testamento, la historia de Job. Acompáñenme en este viaje a través de la vida de un hombre cuyo nombre es sinónimo de paciencia y fe inquebrantable. Desde su próspero inicio, pasando por las pruebas más duras que se puedan imaginar, hasta su restauración y bendiciones finales, descubriremos juntos las lecciones eternas que su vida nos enseña. Pero antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas a este canal, dale like al video si te gusta y comenta qué otro video quisieras ver. Sin más dilación, comenzamos. Job, cuyo nombre significa el que vuelve o el que sufre, era un hombre de la tierra de Uz, probablemente ubicada en algún lugar de Arabia. No se menciona mucho sobre su nacimiento o infancia en la Biblia, pero se describe que era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era extremadamente rico y poderoso. Poseía una vasta cantidad de ganado y servidumbre, lo cual se detalla en Job capítulo 1 versículo 3. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos sirvientes. Era el hombre más grande de todos los orientales. También tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas. La devoción de Job a Dios era inquebrantable. Él constantemente ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, temiendo que hubieran pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta muestra de devoción subraya su profundo temor y respeto hacia Dios. El relato de Job se intensifica cuando Dios y Satanás tienen una conversación sobre la fidelidad de Job. Satanás argumenta que Job es fiel porque ha sido bendecido abundantemente y propone que, si se le quitan esas bendiciones, Job maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero sin tocar su vida. Las primeras pruebas. Pérdida de bienes y familia. En un solo día, Job recibe noticias devastadoras. Los sabeos roban sus bueyes y asnas. Un rayo mata sus ovejas y pastores. Los caldeos se llevan sus camellos y, finalmente, un viento derrumba la casa de sus hijos, matándolos a todos. Ante esta desgracia, ¿cuál fue la reacción de Job? Bueno, a pesar de estas calamidades, Job no maldice a Dios. En lugar de ello, rasga su manto, se afeita la cabeza en señal de duelo y declara: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Segundas pruebas. La afectación de su salud. Satanás obtiene permiso para afectar la salud de Job, pero no su vida. Dios le da paso libre a Satanás para poder enfermar a Job. Eso sí, sin que lo mate. Job es afligido con llagas dolorosas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Ante esta prueba, ¿cuál fue la reacción de Job? A pesar del dolor, Job se mantuvo firme en su fe. Su esposa le insta a maldecir a Dios y morir, a lo que Job le responde: aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Inicialmente se sientan en silencio con él durante 7 días, una muestra de profundo respeto y comprensión. Sin embargo, cuando comienzan a hablar, sus palabras se convierten en un ciclo de debates teológicos y morales. Elifaz argumenta que el sufrimiento de Job es un castigo por algún pecado secreto. Bildad sostiene que Job debe haber cometido una gran injusticia y Dios no castiga a los justos. Mientras que Zofar afirmaba que Job merecía aún más sufrimiento por sus pecados. Job defiende su integridad y clama por justicia divina. Expresa su dolor y desespero en varios discursos, deseando no haber nacido y cuestionando por qué los justos sufren
mientras los malvados prosperan. En su discurso más conmovedor, Job declara su esperanza en un redentor que se levantaría y en el cual vería a Dios. Yo sé que mi redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Job capítulo 19, versículos 25 y 26. Un cuarto amigo, Eliú, joven y respetuoso, interviene después de escuchar el debate. Él argumenta que el sufrimiento puede ser un medio de disciplina y purificación, no necesariamente un castigo por el pecado. Eliú destaca la justicia y grandeza de Dios y prepara el escenario para la intervención divina. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino. En su discurso, Dios cuestiona a Job sobre la creación y el orden del universo, subrayando la omnipotencia y sabiduría divinas en contraste con la limitada comprensión humana. Dios no responde directamente a las preguntas de Job sobre su sufrimiento, pero le muestra la grandeza y complejidad de su obra, llevándolo a una mayor humildad y entendimiento. Job, reconociendo su insignificancia y la grandeza de Dios, se arrepiente en polvo y ceniza, diciendo: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, capítulo 42, versículos 3 al 6. Dios reprende a los tres amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él, y les ordena ofrecer sacrificios y que Job ore por ellos. Job lo hace, y Dios restaura su fortuna, dándole el doble de lo que tenía antes. Y el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job recibe nuevamente 7 hijos y 3 hijas, descritas como las mujeres más bellas de la tierra. También vivió 140 años más, pudiendo ver hasta la 4ª generación de su descendencia. El legado de Job es multifacético. Es un modelo de paciencia y fe inquebrantable frente al sufrimiento, una personificación de la virtud de la resistencia y la lealtad a Dios a pesar de la adversidad extrema. Su historia aborda profundas preguntas sobre el sufrimiento humano, la justicia divina y la naturaleza de la fe. Job es frecuentemente citado en contextos teológicos y literarios como un ejemplo de integridad y devoción. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento puede tener propósitos más allá de nuestra comprensión, y que la fe en Dios no debe depender de las circunstancias externas. A través de sus pruebas, Job mantiene su integridad y finalmente es restaurado y bendecido por Dios, reflejando una verdad eterna sobre la fidelidad y la redención divina. En resumen, la vida de Job, desde su riqueza y piedad iniciales, a través de sus pruebas y sufrimientos, hasta su restauración y bendiciones finales, representa un viaje espiritual profundo que sigue resonando con lectores y creyentes hasta el día de hoy. Y así concluye nuestra aventura histórica a través de la vida de Job, una historia que nos deja con valiosas enseñanzas sobre la fe, la perseverancia y la infinita sabiduría de Dios. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido tanto como nosotros al compartirlo con ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Sin más, hasta la próxima aventura histórica.